damos cuenta, bueno, ahora, ahora que comenzó la grabación, les doy la bienvenida a su salón virtual de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les contaba que mm, de hecho, los temas que hemos visto que van a ver en sus diplomados son como eso, como sobrevuelos para que se den una idea de de cuál es el mapa. Obviamente, si ya luego se interesan por un tema en particular, ya pueden descender ahí, ya pueden descender y conocerlo a más detalle. Este, pero ahora es como si les dijéramos que México tiene los estados que tiene y las capitales de cada estado se llaman tal, la capital de Baja California se llama tal, y la capital de Zacatecas, ¿no? Ya, si uno quiere conocer a profundidad cómo es el estado de Durango, ya puede ir y ya tiene una idea muy precisa de dónde está Durango, de cuál es su capital, de cuáles son las fronteras que tiene ese estado con los otros estados de la República. Y eso es algo muy, a mi parecer, óptimo desde el punto de vista de que realmente nunca vamos a poder ser especialistas 100% en ningún tema. Siempre va a quedar algo más para conocer, y más, y más, y más, y más, y más. Siempre nuestra esfera de conocimientos se va a poder aumentar, aumentar, aumentar. Y conforme aumente nuestra esfera de conocimientos, va a aumentar, obviamente, la cantidad de dudas que tenemos respecto a cada uno de los conocimientos. Bueno, ayer veíamos aspectos muy generales del aspecto humano, antropológico de la libertad. Vemos que el derecho electoral tiene su base última en el principio de libertad. Y que lo que hacen las elecciones, si se quiere ver desde otro punto de vista, es asegurar que la libertad de elección de una opción política sea lo más auténtica posible, lo menos influenciada por factores nocivos posible, y que desde luego el sufragio esté correctamente contado. A eso va el derecho electoral, a asegurar la libertad. Ahí veníamos que en ciertos casos que no se ejerce correctamente la libertad o no se puede tener seguridad de que se ejerció correctamente, se puede pedir la nulidad de ese acto electoral. Que teníamos
que el sistema mexicano, pues, como todos los sistemas democráticos del mundo, eh, distinguen la nulidad del voto, la nulidad de la casilla y la nulidad de una elección. Y que aquí la nulidad de una casilla, hay causales, 10 causales específicas y una causal genérica. Y en la elección, también hay causales específicas y genéricas. Que ahora mismo estamos viendo una de las causales específicas de nulidad y es la que se contiene en el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Eh, que ahí vienen las 10 causales específicas y la última, el inciso K, me parece, es la causal genérica. Pero ahora vamos a ver en esta clase las causales D, E y F. Y la causal D, veamos, em, ah, uno nunca deja de ser novato en esto. Muy bien. Veremos que rápidamente el artículo 75, eh, el inciso D, se refería a recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección. Veamos también en qué se basaba, cuál es el principio rector que protegía o que protege esta causal, y que es el de conservación de los actos válidamente celebrados, y cuál era la importancia, sobre todo en el contexto de la cultura de este país. Y también veíamos cuáles son los elementos que se tienen que considerar para em, configurar esa causal. Es que la votación se haya recibido efectivamente en fecha, lo que es muy extraño, y hora distintas para la celebración oficial, ¿no?, de la elección, y que la irregularidad sea resultado, de los resultados sea determinante para la votación. Veremos a qué se refiere en este caso el concepto de determinancia. Bueno, pasamos al siguiente, a la siguiente causa, que es la D, que es recibir la votación eh, por personas y órganos distintos a los facultados por el Código Electoral. Cuando fue la reforma y le cambiaron el nombre al COFIPE y lo convirtieron en LEGIPE, en Ley General,
no hicieron el cambio aquí en esta ley, que es la ley procesal. La ley procesal prácticamente no tuvo cambios. Y de hecho, se lo tuvo este, no se les ocurrió ponerle nombre al dispositivo normativo, el nombre que ahora recibe, ¿no? La Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales. Pero ¿cuáles son los valores jurídicos protegidos por esta causa? ¿Cuáles se les ocurren que puedan ser? Bueno, la adecuada recepción de la votación y la certeza de que los funcionarios que reciben el voto se encuentran facultados por la ley. Ha sido un largo recorrido de nuestra vida política, el México, el haber conseguido que las elecciones las organicen y las contabilicen también un órgano que no sea parte del Estado, o sea, que no dependa del Poder Ejecutivo, ni dependa de otros poderes, o sea, que sea un órgano independiente, un órgano autónomo. Eso no pasa en todo el mundo. De hecho, la mayor parte de las democracias formales no pasa nada, no se que sea el propio gobierno el que organice y cuente las elecciones. Así pasa en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en España, en Italia. El contar con un instituto independiente de los poderes ha sido uno de los, si me apuran, quizá el mayor logro de nuestra vida política nacional en el sentido de democratización. Porque, pues, es muy evidente que si yo organizo las elecciones y si yo cuento los votos y si yo digo el resultado de, lo, de, la- de las elecciones, pues es muy probable que yo sea el ganador, ¿no? En otros países, por ejemplo, me llama la atención mucho cuando vi el caso de Alemania, que ellos no tienen un segundo recuento. Los resultados del cómputo en las casillas son los resultados oficiales al final del día. Y que no tienen que pasar de uno a otro y otro y otro para decir, el resultado final fue sino que eh, se saltan muchos casos que aquí tenemos por por la congénita desconfianza
que nos provocamos unos a otros. Unos pensamos que nos vamos a transar a otros, como ha pasado muchas veces, muchas veces. Este órgano independiente que en su momento fue el IFE y ahora es el INE, y en las entidades federativas son los institutos electorales locales, a muchos de los cuales supongo que algunos de ustedes pertenecen, trabaja ahí, o ha trabajado ahí, o quiere entrar a, a cumplir sus labores. Ya el grado de independencia ya nos garantiza que, en cierto modo, va a ser imparcial la organización y el cómputo de los votos. Y se prevé que ese órgano, aparte de ser independiente, en algunas partes, en algún punto, en el punto inicial, tenga la característica de ciudadano. Son los ciudadanos los que cuentan los votos. Y ustedes saben, ustedes han ido, si a ustedes no les ha tocado ser eh, eh, el funcionario de Castilla, supongo que más de uno aquí sí, o más de uno aquí más de una vez, a mí me ha tocado como 3 veces, verán que aparte de eso, aparte de ser ustedes, también está el vecino de la esquina y el dueño de la panadería de otra esquina y el vecino del piso 5. O sea, que son gente conocida. Eso le concede mucha credibilidad al resultado de las elecciones. Aparte, el hecho de que de la presencia de los representantes de los partidos políticos es una garantía así casi absoluta. O sea, si ya fue tu representante a esa casilla y no dijo nada, no señaló ninguna irregularidad, pues que está aceptando que las cosas fueron bien. Pueden aceptar en el acta que se presentó tal o cual de irregularidad, y eso ya, en su caso, lo tendrá que ver el tribunal. Pero bueno, hay que regresar. ¿Quiénes son los ciudadanos que están autorizados para recibir la votación? ¿De cómo se compone la mesa directiva de una casilla? Presidente, secretario, primero y segundo escrutador. Bueno, eso es una casilla habitual, pero también tenemos el caso que esto, siendo una regla general, ha aceptado sus diversas eh, este, se puede matizar o se puede completar en otros casos.
Por ejemplo, en el caso de una elección concurrente, en una elección concurrente se pone una casilla única y, como dice aquí la ley, en el caso de que sean concurrentes, que se instale una casilla única, a los otros, a los funcionarios de Castilla que están aquí mencionados, se les agrega un secretario y un escrutador adicionales. Entonces, tenemos que las personas autorizadas para recibir la votación son el presidente, uno o dos secretarios, si es una o dos, o si es una elección simple o una concurrente, y dos o tres escrutadores, dependiendo si es una elección simple o concurrente. Pero ¿qué pasa? No sé, ha de pasar en muchos casos, que el ciudadano que fue nombrado por el INE para ir a ser miembro de, de para pertenecer, a integrar la, eh, la mesa directiva a la casilla, no llega, simplemente no llega. Hay unas normas específicas para qué se hace cuando llegue, porque la votación no se puede detener. La votación en la casilla abre a las 8, abre a las 8, lo cual supone que pues, hay gente antes, ¿no? Desde antes de las 8. Pero, ¿qué pasa de si a las 8 en punto no ha llegado la gente? Se da un mecanismo que se llama corrimiento. Corrimiento. Si no llegan, entonces se elige para los cargos de eh, eh, o sea, si no llega el presidente, el secretario eh, sube a ser presidente y un escrutador o el primer escrutador llega a ser secretario y se elige a un otro escrutador, al segundo escrutador o al tercero, según, según lo vimos, y al primero o segundo secretario. También, si hace falta, si no llegó el secretario, se hace el corrimiento para que, y si queda incompleta la mesa directiva de Castilla, entonces se elige la gente que esté formada para votar, se les pide a ellos que, que vayan a integrar la mesa directiva de Castilla. Se le lleva, bueno, no llegaron tres. Bueno, pues vamos a elegir estos tres. Les preguntamos, uno, ¿tienes tu credencial para votar? Y pues en la credencial para votar tiene que decir que pues, que le corresponde a esa casilla, a esa sección electoral.
Y obviamente pues, tiene que aceptar, ¿no? Porque hay alguien que, yo vine a votar, pero me tengo que ir a recoger a mi hijo a la escuela. Ah, pues no acepta. O sea, porque está en una casilla pues, todo el día, desde antes de las 8 hasta después de las 6, casi sin desayunar ni comer ni nada, con dificultades incluso para ir al baño. O sea, la mecánica es una mecánica, eh, no es muy sencilla. No sé si aquí alguien tenga experiencia, si aquí a alguien le haya tocado ser funcionario de Castilla y que nos pueda contar de su experiencia en esa elección. ¿Nadie le ha tocado? Bueno, pues muy bien. Ya les tocará, ya les tocará, pronto, pronto. Si sigue el país con ese esquema democrático como está, les va a tocar. No tengan la menor duda. Digo, a lo mejor son muy jóvenes, a lo mejor pues por la letra de su apellido, pues no les ha tocado, o si les ha tocado no han querido, no han aceptado. No, hay muchas posibilidades. Ah, Blanca, Blanca Estela, adelante, ¿nos quieres compartir tu experiencia? Perdón, lo presioné sin querer, disculpe. Ah, ok, no, no te preocupes. Bueno, seguimos con esto. Pues hay otras reglas, ¿no? Esta no es la única regla. Hay dos, cuatro reglitas, pero el objetivo es que se integre una mesa electoral donde vayan a recibir la votación las personas indicadas por la ley. Las personas indicadas por la ley son las personas que finalmente indicó el Instituto Electoral en su momento. O sea, yo no puedo llegar y, pues yo quiero ser el presidente de aquí, tú quédate y yo lo hago. No, o sea, tienes que tener un nombramiento. Y usualmente el nombramiento viene seguido de una cierta, capacitación, te dicen cómo hacerlo, cómo manejar el, la, cómo repartir los votos, cómo ponerle la tinta en el dedo índice, pulgar a la gente, etcétera. O cómo instalar las urnas y cómo instalar las mamparas. No, eso no se hace así. No es muy difícil, pero tiene su pequeño grado de complejidad. Bueno, ¿qué pasa si la votación no es recibida por las personas que fueron autorizadas para recibir la votación? ¿Qué pasa? O más bien, ¿cómo sabemos, cómo configuramos esta irregularidad?
Primero, más obvio, que yo llego y los que recibieron la votación, o sea, las personas de la mesa que, eh, de la casilla, la, la, son notas. Le tocaba a B, C, D, E y fueron H, W, M, Z y L. Pues en este caso sí, o sea, eso es un caso muy burdo, que pues, no suele pasar. Ahora vamos a ver las hipótesis que puede ser que se presenten. Em, eh, Pasando el caso burdo de que no haya nadie que haya sido sustituido por otra persona, pues imagínense ustedes que llegas a votar y todas las personas que reciben y cuentan los votos son de Morena, o son del PRI, o son hasta traen su gorrita esa del PRD. ¿Qué pasa? Pues, puede ser, puede ser, puede ser que no haya problema, o sea, que reciban bien los votos, que los cuenten bien, que no los anulen, que no anulen un voto que no deben anular, que sí anulen todos los que deben anular, o sea, que lo hagan bien, razonablemente bien. Puede ser, o sea, es una posibilidad. Pero en este mundo de sospechas, y no solamente de sospechas, sino de realidad, ahora sí que la burra no era arisca, sino que le hicieron, ¿no? Pues, posiblemente si nosotros hubiéramos experimentado una realidad política similar a la de Suiza toda nuestra vida, se nos haga algo insólito que alguien pueda venir a, a romper sus votos o o a ponerle, a anularlos, ¿no? Son casos que se pueden dar. Tienen que venir personas imparciales. A mí no me importa si el voto este particular voto, este, es por el PRI, por el PRD, por Morena, por el PT. A mí no me importa. A mí no me importa es que está tachado aquí, fíjate, aquí dice Partido Verde. Entonces, ese voto cuenta para Partido Verde, ¿no? Este, Estas son las ventajas de la independencia este, y la objetividad que da esa independencia. Luego, también se configura la irregularidad si alguna de las personas que integraron la mesa directiva de Casilla no aparecen en el listado nominal de la sección correspondiente o tienen algún impedimento para fungir el cargo. Por ejemplo, hasta hace muy poco, hasta hace 3 años, algo así, había un impedimento para que los mexicanos con doble nacionalidad fungieran en una mesa directiva de Casilla.
está prohibido. Ahora ya no. Ustedes saben que justamente un mexicano con doble nacionalidad, que tenía nacionalidad, o tiene, más bien, así, ahí sigue, ahí sigue, yo lo conocí una vez, este, es nacionalidad mexicana y venezolana. Es México-venezolano o venezo-mexicano, como quieran. Entonces, salió eh, les digo, hace poco, para una elección, un acuerdo del INE diciendo que los mexicanos con doble nacionalidad están impedidos para fungir con el cargo de, de miembros de la mesa directiva de la casilla. Entonces, eh, montó un medio de impugnación y el tribunal decidió que no había problema y que esa provisión se debía eliminar. Y ustedes pueden decir, ay, pues como que son muchas ganas, ¿no? De ir a, a una, estar presente en una mesa directiva de Castilla. No, porque aparte, este mexicano con doble nacionalidad, lo que hizo finalmente fue quitar la restricción. Quitando la restricción, pues simplemente se quitaba la restricción. No significaba que lo iban a elegir a él. Bueno, no sé si lo eligieron a él o no. Pero lo hecho es que con ese antecedente, eh, con esa premisa, luego fue algo que sí le interesaba, que sí lo logró, ser consejero del Doble en Aguascalientes, o no me acuerdo, en Michoacán, y lo logró. Hay, hay más impedimentos para fungir como miembro, como persona que integra, como integrante de la mesa directiva de la casilla. Uno muy claro es, eh, bueno, estar privado eh, de la ciudadanía, haber privado de la ciudadanía por haber cometido un delito eh, que merezca este, eh, pena suficiente como para quitarle estos derechos políticos electorales. Entonces, vamos a suponer que es un supuesto así totalmente surrealista, hipotética, hipotético, pero este, de ciencia ficción. Vamos a suponer que de una cárcel se, se escapan muchas personas, y entre las personas que se escapan a la cárcel, que están cumpliendo su pena, su condena, en, la mesa directiva de la casilla se integra únicamente por personas que se escaparon de la cárcel. No tienen derechos políticos, no tienen
tienen un impedimento muy claro para fungir ese cargo. Pero pues aquí en México podemos acordarnos de aquella famosa frase que dijo en su momento el pintor surrealista Eugenio Salvador Dalí. Se ve que en algún momento vino a México y dijo, yo nunca regresaría a México porque no soporto estar en un país, no soportaría estar en un país más surrealista que mis cuadros. Dalí decía que México es más surrealista que sus cuadros. Eso pues ya es mucho decir, ¿no? Bueno, vamos a ver unas hipótesis que se pueden presentar al respecto a esta causal de inmunidad. Y es, primero, que no se presenten ciertos funcionarios y tenga que haber corrimiento de los otros, ¿no? Em, en este sentido, también puede presentarse el caso, cuando se va a preparar, se eligen los funcionarios de Castilla, se eligen también suplentes en caso de ausencia de los propietarios. Este, y pues tienen, en caso de que no se presenten, bueno, una hipótesis que no les había planteado. Si no se presentan, primero están los suplentes. Y si no están los suplentes, ya se da el corrimiento. Bueno, pues puede ser que por azares de este país surrealista, un funcionario de una casilla actúe en otra casilla correspondiente a la misma sección electoral. O sea, que no va a la casilla de la esquina, sino a la de la otra esquina. Puede ser. O sea, las casillas hay muchas casillas. Un proceso, normalmente hay cientos, miles de casillas. Y pues, no están muy lejanas unas de otras. Puede ser que el, el ciudadano que lo hayan elegido haya ido a otra casilla. Pero si fuera la otra casilla, o sea, te eligió como presidente de una casilla y te confundes y te vas a otra casilla, te metes. Y sucede que te dan chance de ser el presidente de la casilla. Bueno, en ese caso, ese ciudadano que se confundió o que lo hizo de mala fe, no sé, no está autorizado y por lo tanto se configura esa hipótesis, se configura la irregularidad de que habla el inciso en particular. Ciudadanos de la casilla electoral actuando como funcionarios, ciudadanos de la casilla electoral, de la asociación electoral de casilla, actuando como funcionarios, ausencia de funcionarios, actuación de candidatos como funcionarios. Esto es algo muy grave que puede pasar.
puede pasar que el mismo candidato ahí se presente y actúe como funcionario. Y de hecho es un impedimento muy claro ser candidato a lo que sea. O sea, tú ves que es que vas a ser muy, va a haber mucha independencia si tú mismo eres el candidato. Yo creo que no, más bien, este, y representantes de partidos o funcionarios públicos también. Eso es, el que haya funcionarios públicos, sí dice que no es tan extraño. Pasa, me han contado, esa vida, es muy triste, que arman, se arma todo un operativo, desde sobre todo es a nivel municipal, o sea, un nivel micro, que, el presidente municipal hace toda clase de marrullerías o de operaciones para que los funcionarios de casilla no vayan, porque se les poncha la llanta cuando salen de su casa, porque les impiden el paso, por, por mil razones. Entonces, muy tempranito pusieron a funcionarios del municipio en las primeras, de los primeros en la fila. La, y pues son elegidos por este mismo procedimiento, pero pues son funcionarios públicos, son gente del municipio. Y caemos en lo mismo. Este, También tenemos la presentación tardía del presidente de la casilla, o que se sustituyan funcionarios. Es ilegal si los ciudadanos previamente designados están presentes e instalados en la instalación de la casilla. O sea, que sí llegaron, pero que por no nos gusta que estén ustedes y nos vamos a otros. Oye, pero yo sí estoy. No, no, no es verdad, no, tú no estás. Y la última hipótesis que se puede presentar son aquellas personas que no están inscritas en la lista nominal de electores y actúan como funcionarios de la casilla. Llega el- el momento en que se van a elegir eh, miembros de la casilla porque faltaron los funcionarios. Entonces, en los que aceptan o los que están en la fila, sucede que no están inscritos en esa lista nominal de electores. O sea, ese tipo de irregularidades, si los numeran esto es porque se han dado. Hay casos que se han resuelto que se han presentado en algunas ocasiones. Bueno,
Sí, sabemos que la ley, por muy extraña que nos parezca la ley, las hipótesis que establece la ley, por muy sacadas de una novela de ficción, están en esa ley porque son cosas que han sucedido en la vida real. Y se pretende que ya no sucedan. Bueno, hoy nos vamos a tener que ir un poco más temprano. Así que el, el tiempo de descanso también lo vamos a adelantar un poquito. Y vamos a siendo las 11:54, 11:55, ¿qué tal? Los convoco a que nos reunamos de nuevo a las 12 en punto para continuar con la parte final de esta clase. Pueden apagar sus cámaras y sus micrófonos.
Bueno, así, buenas tardes. Ya son las 12 en punto. Vamos a continuar con, eh, con esta exposición. Buenas tardes, Adriana. Este, bueno, entonces vamos a ver que la norma general es que hay unos ciertos funcionarios de casilla y que ellos son los que deben recibir la votación y posteriormente, cuando se cierra la casilla, hacer el cómputo de los votos. Bueno, vamos a ir con la última de las causales, que es justamente dolo o error en el cómputo de los votos. Ya, ya vimos que se abrió la casilla. ¿Quiénes tienen que estar en la casilla? ¿Quiénes son los autorizados para presentarse en la mesa activa de una casilla? Ahora, ya de las 6 de la tarde, ya cerró la casilla y es la hora de contar los votos. ¿Veis? Los votos pueden estar bien o mal contados. O sea, hay dos posibilidades. No hay una tercera posibilidad. Si están mal contados, si están bien contados, es porque efectivamente se calificó como válido un voto. O sea, ese no se anuló y se contabilizó a favor de un partido, un candidato en particular. Si están mal contados, puede ser por dos razones. Dos razones es las que veíamos al principio, en la de ayer. Por dolo o por error. Oye, es que eh, eran 18 y conté 19. Bueno, hoy eran 54 y en el acta puse 540 por error, porque se me fue. O por dolo, que lo que hice engañar, me puse, anulé votos o dije, uno para ti, dos para mí, uno para ti, tres para mí, ¿no? O sea, eso se supone que está controlado al haber, el estar presente en los
los representantes de los partidos políticos que están ahí checando que se cuenten bien los votos. O sea, si ya los miembros de la casilla, de la mesa directiva de la casilla, lo que materialmente hacen es vaciar las urnas y si fue más de una elección, pues hay más de una urna. O sea, por ejemplo, si fuiste a votar por presidente, por diputado y por gobernador, hay 3 urnas, ¿no? Vacían las urnas. Hay gente que se confunde a la hora de ir a votar, pone el voto del presidente, lo pone en gobernador, o del diputado lo pone en presidente. O sea, pueden, puede ser que se confundan, y para eso las boletas tienen colores distintos, para que no vaya a confundirse. Y por eso también las mismas urnas tienen el color que tienen las boletas, para que no te vayas a confundir, para que metas el papelito rojo en la urna roja. Este, y lo sacan, y lo primero que hacen es, los votos vienen doblados, los desdoblan, y los apilan em, por cada elección, por la elección de presidente, de diputado o de gobernador. Entonces se evalúa cuáles son los votos válidos y cuáles los nulos. Hay gente que, de hecho, por sistema anula la boleta, que le pone una X, o que pone una palomita en todos los partidos, o que pone un círculo o un dibujito ahí, o simplemente una mentada de madre. Esto es una cosa interesante que me gustaría preguntarles. Según la ley, basta con un signo, o sea, una raya, una X, un círculo, lo que sea, que esté dentro del emblema del partido o el candidato independiente en su caso. Puede ser que en el emblema de un partido eh, supongamos que el candidato es Pedro Pérez, y ahí sacó su pluma el ciudadano y puso: maldito Pedro Pérez, es un... O sea, toda la clase de insultos que se le ocurran a Pedro Pérez. Y los puso en el emblema de Pedro Pérez, del partido de Pedro Pérez. Entonces ustedes dirían que es un voto válido a favor de Pedro Pérez, o nulo, porque obviamente el, el ciudadano se lleva mal con Pedro Pérez, le cae mal Pedro Pérez. Son cosas que resuelven los tribunales. Pues después de levantar la mano. Sí, sí.
En el caso que mencionó, sí sería el voto válido, aunque le dijo maldito a Pedro Pérez en la casilla. Ese fue el ejemplo. Sí, 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 sí. O sea, toda clase de insultos que aquí no los reproduzco Bueno, si fueran para así, no lastimar. bueno, si fueran así directamente, yo consideraría que sí hubiera un dolo, ¿no? Yo lo consideraría nulo. ¿Es cuánto? Entonces, el ciudadano le inventó de madre a Pedro Pérez. Entonces, es un voto válido a favor de Pedro Pérez. Es una cosa muy curiosa. Este, pero pues debería ser así. Creo que se decidió en ese caso, creo, que obviamente el ciudadano no quería votar por el partido y entonces se ve considerar nulo su voto. Pero pues eso son cosas que pues, tienen que ustedes cuando sean magistrados les va a tocar, o magistradas, les va a tocar evaluar, ¿no? Muy bien. Entonces, seguimos. Que con el inciso F del artículo 75, ¿verdad? Del punto 1 del artículo 75. Que habla de una irregularidad que se nos va a hacer, va a hacer nulo la votación. El caso de Pedro Pérez es el caso de la nulidad de un voto. Pero el caso es que en la casilla después eh, se apilan, se evalúa si es válido o no válido el voto y se cuentan. Y respecto al conteo, al cómputo, el resultado de cómputo se escribe en un acta. Esa acta es la que realmente los votos, incluyendo los nulos, se cuentan cuántos votos nulos hubo, que eso es algo interesante, saber si el 90% de la gente anuló su voto, o en fin, es una llamada de atención a las autoridades y al sistema electoral mismo, ¿no? Entonces, esos votos se ponen en un paquete electoral que se cierra, y ese paquete electoral cerrado afuera se le pega el acta con los resultados de la votación. Entonces, esa acta, bueno, ese paquete con su acta se va al Consejo Distrital, que es el que recibe todos los de las casillas, bueno, las distintas casillas. Y ahí se hace el conteo, el cómputo sobre las actas que están afuera
de los paquetes electorales. Y pues, esas actas, últimamente se ha estilado que se eh, eh, digitalizan y se ponen en algún lugar en internet, para ver si estás interesado en conocer cuántos votos recibió tu candidato. Puedes ver las actas de, pues, muchas casillas, o todas las actas. Sobre esas actas es sobre lo que trabajan los tribunales. Difícilmente trabajan, mandan a abrir el paquete electoral y contar otra vez los votos. Si se puede, hay casos que contempla la ley para que se pueda hacer esa operación, pero es muy extraño. Lo general es que no pase eso. Pero ¿cómo puedo determinar si hubo error o dolo? Bueno, primero tenemos que ver cuál es el valor jurídico que protege esta causal de nulidad. El valor jurídico me parece que es muy obvio, que es la certeza en el cómputo de los votos que fueron emitidos por la ciudadanía. La certeza de que eso que dice esa acta corresponde al número de votos que se contienen en el paquete electoral. Bueno, y para distinguir en esta causal de error o dolo, primero tenemos que distinguir la diferencia entre error y dolo. Ya la habíamos enseñado en la clase anterior. Comparte el error, el dolo, que son expresiones que no corresponden con la realidad. Pero el error es una expresión que no corresponde con la realidad, no porque el que dijo esa expresión haya tenido realmente la intención de engañar, sino por el simple hecho de que se equivocó. O sea, le fallaron los dedos para contar, o estaba pensando en su novia o en su novio, y a la hora de contar, bueno, se le fueron las cabras, ¿no? Hay ausencia de mala fe. En cambio, en el dolo sí hay mala fe. Hay ganas de hacer fraude, de simular, de mentir, de hacer chanchullo. ¿Sí? ¿Qué palabra? Pero esta palabra remite a que es una costumbre muy arraigada en México, en nuestro país. Mentir para que, para, para variar la, la conducta del otro, ¿no? Bueno, ¿cómo se detecta? En, en, en una octava hay varios rubros. Y sí, se detecta a través de la comparación entre los rubros fundamentales de las actas relativas a la emisión de los votos. Votos emitidos conforme a la lista nominal. Votos depositados en las urnas.
y votación emitida. Porque en el acta te dice, bueno, de esta elección, vino 239 personas a votar. Y si no corresponde con el número de votos que, que están, que constan en el acta, vinieron 239 personas a votar, pero hay eh, 390 votos. Hay 390 votos. ¿Cómo pudieron venir menos gente de la que del número de votos que hay? Y también otra cosa, en una casilla, por cada elección, tiene 750 votos. Si en una elección te resulta que hubo 800 votos, ahí está un error o un engaño, ¿no? Y para demostrar la actualización de esta conducta de, que amerita la nulidad de la castellana, debe demostrarse dos elementos. Uno, si hubo error o dolo en el cómputo de votos. El error o dolo se refiere a esto. O sea, si hay inconsistencia entre estas cifras. Si hay inconsistencias en estas cifras, hay inconsistencia en las cifras. Y aparte, que esa inconsistencia fue determinante, porque si dijimos, bueno, se registraron 751 votos, y sobra uno. Es algo muy extraño, pero si el que ganó esta votación ganó por más de un voto, o sea, ganó por una diferencia, no sé, de 200 votos, un voto no es determinante, en el sentido que sea para acá o para acá. Entonces, no le va a quitar el triunfo a uno y ni se lo va a considerar al otro. Y ahora vamos a ver rápidamente algunos casos, algunas jurisprudencias que se han que ha dictado la sala, las salas del tribunal respecto a estos, insisto, respecto a estas nulidades. Comenzamos revisando con el inciso D. Votación en fecha distinta a la señalada para recibir la elección. Para la celebración de la elección. Tenemos una tesis
según la cual se justifica el retraso en el inicio de la restricción de la votación en ciertos casos. Nos que hablamos mucho de que a las 8 que a las 8 debe empezar porque empieza y que es la hora que dicta la ley para que empiece, que tome una tarde. Pero ¿qué pasa si llegan temprano? Si llegan media hora, una hora antes, a las 7 ya están. Y a las 7 dicen, ¿no han llegado? ¿No han llegado? Ok. Pues no han, porque no han llegado, vamos a elegir a otros ciudadanos. Eso no se puede hacer, pero con las restricciones o con las posibilidades, con la ampliación que da esta, esta tesis. Entonces, dice que no hay gran problema si se comienza a una hora diferente a la señalada. Luego está toda la jurisprudencia que tenemos. En esta tesis que vimos antes, se habla de la restricción o sea, la instalación de la casilla antes o después. Por lo general, por nuestra costumbre nacional, preferimos llegar tarde a todo, pero puede ser también que sea más temprano, que sea una manera de madrugar, ¿no? Meter el madruguete. Pero, ¿qué pasa si cierra a una hora que no es la indicada por la ley? Para empezar, si cierra después de las 6, solo puedes cerrar después de las 6 si hay una fila de ciudadanos haciendo cola para ir a votar. Si son las 6 y ya vamos a cerrar, pero hay una fila de, no sé, de 10, 15 personas, hasta que entren, voten y se vayan, se puede cerrar la casilla. Pero en la votación anticipada, esta presentación con las jurisprudencias se las voy a comunicar yo a lo largo de este día si les interesa. Lo importante es que todos los votantes que se presentaron más o menos a tiempo vayan a votar. Y que un cierre preliminar no pueda entenderse
como una eh, que no incida negativamente en la expresión de los ciudadanos que están registrados para esta casilla. También vemos en esta otra tesis en la instalación, para que se considere como causal en nulidad, debe ser determinante. O sea, el fin del acto electoral no es que comience a las 8, o sea, que que el legislador haya estado casado con una hora, que le guste mucho entrar a las 8, sino porque simplemente es un modo de racionalizar el tiempo de modo que eh, dar un mayor espacio de tiempo para que los votantes vayan a expresar su voluntad. Si se cumplen los requisitos materiales y procedimentales en la instalación, ya basta. Para ver otros criterios jurisdiccionales respecto a la causal del inciso E, que es recibir la votación por personas u órganos distintos a los facultados por el COFIPE, podemos ver que tenemos una jurisprudencia que permite la instalación de una casilla electoral sin escrutadores, o sea, con el puro presidente y secretario. Y concluye que, de acuerdo a los principios de división de trabajo, jerarquización, plena colaboración y conservación de los actos públicos válidamente celebrados, la integración sin escrutadores no afecta la validez de la votación recibida en Castilla. Esto ha sido materia de muchos conflictos. Por lo tanto, o sea, para que sea una jurisprudencia es que tuvieran que haber pasado varios conflictos, siendo lo mismo. También tenemos otra jurisprudencia que nos habla de la recepción de la votación por personas organismos distintos a los facultados, por personas no designadas ni pertenecientes a la sección electoral. Eso sí actualiza la causal de nulidad de votación. Vamos a ver qué dice. Ahora bien, el simple hecho de que haya formado parte en la integración de la mesa directiva de Castilla, cualquiera que hubiese sido al cargo ocupado, una persona que no fue designada por el organismo electoral competente, ni aparezca en el listado nominal de electores correspondientes a la sección electoral respectiva, al no tratarse de
una irregularidad meramente circunstancial, sino una franca transgresión al deseo manifestado por el legislador ordinario de que los órganos receptores de la votación se integren en todo caso con electores de la sección que corresponda, ponen en entredicho el apego irrestricto a los principios de certeza y legalidad del sufragio, por lo que consecuentemente en tal supuesto debe anularse la votación recibida en casilla. Y esto sí ha sucedido en distintos casos. Ahí está otra. Nos dice que es necesario acreditar la... bueno, si nos revisamos a esta otra, la primera, ¿qué va en la pregunta? Ok, está mal que una persona, que no sea legalmente facultada, ocupe la mesa directiva de la casilla. Ok, ¿por cuánto tiempo? Sucede que el secretario de la casilla eh, tuvo que hacer algo urgente, tuvo un malestar, se sintió mal, o tuvo que ir a otro lado. Entonces, en su lugar se queda no el suplente, sino que se queda perengano de tal. Y ese perengano de tal, o sea, que no está autorizado para integrar la casilla. Pero el secretario se fue únicamente por 5 minutos, luego ya regresó. Ustedes, cuando sean magistrados, van a estar en la eventualidad de ver este tipo de casos. ¿Qué pasa si, o sea, por cuánto tiempo? ¿Por todo el día? ¿Por un tiempo breve? ¿A la hora de la comida? No importa si fue un minuto nada más. Son cosas que ustedes deben pensar, considerar y en su caso, cuando ya tengan la responsabilidad de decidir. Esto viene a complementar en la jurisprudencia que hablaba de que se podían integrar las mesas directivas en las casillas sin los escrutadores. Bueno, sí, pero es necesario acreditar la causa extrema por la cual la casilla recibió la votación respectiva con tan solo 2 ciudadanos, pues resulta ser la última opción para su instalación. Además, una vez agotadas las demás. O sea, es la última solución. Solo cuando no sea posible jurídica ni materialmente hacer otra cosa. ¿Se puede con 2? Sí se puede con 2. Pero
pues em, no, o sea, hay que justificarlo bien. No, no basta cualquier justificación. O sea, debe ser una justificación suficientemente válida como para no anular toda la votación de la Castilla. Aquí tenemos otro criterio que se refiere a las elecciones concurrentes. Vemos que la Constitución y la LEGIPE delinean las reglas esenciales para la integración de las mesas directivas de Castilla y, por tanto, ese es el marco normativo que tiene aplicabilidad cuando se trate de elecciones concurrentes, sin que esto pueda considerarse como una vulneración a las atribuciones de las legislaturas locales para organizar las elecciones. Es decir, la ley general actúa como ley general. Ustedes saben que la diferencia entre una ley general y el resto de las leyes secundarias. Una ley general ha sido definida por la Corte como aquella ley que, que dicta la Federación y que sirve como pauta para la legislación de los estados. El caso más paradigmático es la Ley General de Salud. Es una ley que, pues, los estados la aplican directamente y sobre esa pauta, esas pautas dictan o expiden sus respectivas legislaciones en materia de salud, que son como dependientes de la ley general. El COFIPE realmente no era una ley general, pero ahora, a partir del 2014, que se nacionalizó la materia electoral, tenemos que los estados deben dictar sus respectivas leyes con base en lo que indique la ley general. En este caso, la ley general de procedimientos en instituciones electorales. No, al revés. De instituciones y procedimientos. Bueno, habiendo visto esta matización, vamos a regresar a ver lo que les dije hace unos momentos, es la posibilidad de incluir
a los mexicanos con doble nacionalidad. Ya les expliqué cómo fue el asunto del mexicano. Esto es fruto de, de, de un asunto, del asunto que les conté, del mexicano con doble nacionalidad que pretendía integrar la mesa directiva de Casilla, que lo logró y con eso integró un presidente que le ayudó a, ser, a su vez a ser eh, consejero de un instituto electoral local. Vamos a ver el inciso F. Recordemos es haber mediado dolo o error en el cómputo de los votos, siempre que sea determinante para el resultado de la votación. Vamos a ver el primer criterio que tenemos aquí. Es una jurisprudencia, es muy larga, aquí no tengo espacio para ponerla, pero el rubro es el error en el cómputo de votos, el hecho de que determinados rubros del acta del escrutinio y cómputo aparezcan en blanco o elegibles, o el número consignado en un apartado no coincida con los otros de similar naturaleza, no es causa suficiente para anular una votación. Veríamos que aparte de haber una, aparte de presentarse una disparidad en los números del acta, tiene que haber otra cosa más. Tiene que haber eh, determinancia. Y la determinancia se define en cuanto al número de votos, en cuanto al número en cuanto al resultado final que tiene votos y la posibilidad de cambio de uno de los del resultado en función de la variación de, de uno de los números que aparecen en el acta respectiva. También tenemos que el error, otra tesis, que el error en escrutinio y cómputo es una cosa que le interesa a cualquiera de los partidos contendientes en la elección sostenerlo. Hubo error. Aquí no estuvieron bien contados los votos. Entonces, esta tesis faculta a a los partidos a través de sus representantes, obviamente, para impugnar las fallas que se hayan presentado por causa de error en error o dolo en el cómputo de votos. Esta jurisprudencia nos indica
que para acreditar el error en el cómputo se deben precisar los rubros discordantes. Es decir, cuando ustedes trabajen en o digamos que ya trabajan en un, en, en un tribunal electoral, deben revisar que en la demanda se precisen los rubros discordantes. Esto está mal porque este rubro que dice 638 no coincide con este que dice 645. Entonces yo eh, supongo que eso nos lleva a anular la elección por lo completo. La sala superior ha determinado que dicha causal de nulidad por error en el cómputo se acredita cuando en los rubros fundamentales la suma total de personas, hay que considerar la suma total de personas que fueron a votar, porque no pueden ser más votos que los que se dicen que fueron a votar. Este, y, eh, y eso debe coincidir con el número total de boletas extraídas en la urna. También debe coincidir con el resultado de la votación. O sea, y cuando existen irregularidades o discrepancias que permitan derivar que no hay congruencia en los datos presentados en el acta de escrutinio de cómputo. Finalmente, es necesario que el proponente identifique los rubros en los que se afirma que existen discrepancias y que a través de su confronta hacen evidente el error en el cómputo de la votación. Puede pasar, puede pasar, que hayan vino 10 a votar, 10. No, usualmente hay mucho más, ¿no? O 50. 50 personas se presentaron a votar. Bueno, una casilla de 750, pues, no sé, fueron 200 personas, 200. Entonces, se pone en el acta de escrutinio del cómputo que a votar fueron 200 personas. 200. ¿Pero qué pasa si de esas 200 personas, 100 o 120 hayan decidido a la hora, eh, votan y les gusta su boleta? Piensan que es algo histórico. No, pues me la llevo, me la guardo, me la llevo a mi casa y la voy a poner, la voy a enmarcar ahí para que mis hijos la vean. Entonces, en el acta se dice 200 personas van a votar y hay 80 votos. Es, o sea, que puede ser motivo, puede ser, puede llegar a ser motivo de nulidad de la votación recibida en el acta.
Este, bueno, nos quedamos, faltaría de ver algunos casos prácticos, ya nos vamos a ver. Ya dijimos que vamos a terminar esto unos minutos antes de que concluyera la clase, o sea, unos minutos antes de la una. Y por lo tanto, pues agradezco mucho su presencia, su interés, y pues estamos en contacto para lo que vean necesario. Mi correo electrónico, si quieren hacer cualquier pregunta. Si quieren, si les es útil, si tienen dudas al respecto de cualquier cosa, pueden dirigirme un correo y con mucho gusto se los contestaré. Muchas gracias por todo y pues espero que nos sigamos viendo en otros módulos de este mismo diplomado o cualquier otro diplomado que organice la Escuela Judicial. Muchas gracias.